¿Pueden ver mi presentación? ¿Sí, profe? Sí, ok. Pues esta es la cuarta unidad, que igual es una unidad que no es muy amplia. Vamos a ver conceptos y unos cuantos problemas nada más. Y a grandes rasgos, lo que vamos a ver en esta unidad es la extracción de algún producto que nosotros tenemos en una reacción química. Ya ven que cuando tenemos estas reacciones químicas, generalmente tenemos un producto de interés, ¿no? Pero también tenemos la formación de subproductos. Entonces, en toda esta mezcla, que al final de nuestra reacción, pues siempre vamos a tener tanto el producto que nos interesa como la formación de otros productos, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos hacer esta separación de mezclas, en muchas ocasiones tenemos que usar un proceso denominado proceso de extracción. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de lo que son solventes. Los solventes que más se utilizan en este proceso son solventes orgánicos. Los solventes orgánicos tienen una característica muy peculiar. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? ¿Wendolí? Ok. Los solventes orgánicos tienen una característica muy peculiar, que era que, ¿sí recuerdan lo que vimos la clase pasada? Que su estructura, ¿cómo era? ¿Era una molécula polar o era una molécula no polar? Los compuestos orgánicos o solventes orgánicos. ¿Qué creen que son? A ver, Marieli. Eran apolares. Ajá, eran apolares, ¿no? Entonces, la mayoría de los solventes que vamos a estar utilizando en estos procesos son compuestos no polares o apolares, ¿sale? Ay. Entonces, para eso nos sirven, ¿no?, estos procesos de extracción. Aparte de que nos sirve para poder separar un producto de interés en una mezcla, también en muchas ocasiones nos sirve para eliminar impurezas, ¿no?, que acompañan a a estas mezclas en estas reacciones. También nos sirven para poder extraer lo que son los principios activos en alguna determinada, ¿cómo se dice? En algún determinado compuesto celular. O sea, también nos sirve para eso. Por ejemplo, algunas de las aplicaciones que tienen estos procesos de extracción son los que vemos en la diapositiva. Estos procesos de extracción los podemos estar observando en lo que son estos productos que contienen azufre. Generalmente podemos hacer extracciones sólidos, líquidos, para poder extraer lo que es azufre. También en el proceso de síntesis de la penicilina, en todo este proceso de síntesis,
hay un momento en el que se tiene que hacer una extracción, ¿no?, de este principio, de este activo, que es la penicilina, y en eso también tenemos que utilizar lo que son estos solventes orgánicos, ¿no? Y una de las también aplicaciones más, no importantes, sino más comunes de estos procesos de extracción, es cuando nosotros extraemos lo que son los compuestos naturales de ciertas frutas o de ciertas plantas, ¿no? En este caso, la figura que tenemos ahí es de una naranja, y a través de estos procesos podemos extraer lo que son los aceites esenciales, ¿no? Pero, ¿qué es la extracción? Como les comentaba, este proceso de extracción no solo nos sirve para purificar un producto en una mezcla, también nos sirve para poder separar el principio activo de un producto natural que es proveniente de un tejido vegetal o de animal, ¿no? Este proceso de extracción se basa principalmente en la separación de componentes a través de la diferencia de solubilidades. Es decir, que si nosotros tenemos un soluto, como podemos observar aquí en la figura, vamos a tener, imaginemos que todos estos circulitos son nuestro soluto, ¿no? Recordemos que el soluto no solo es un sólido, también puede ser un líquido, ¿ok? Entonces tenemos un solvente original que generalmente es un sistema acuoso, ¿no? Cuando hablamos de sistemas acuosos nos estamos refiriendo principalmente a que nuestro principal disolvente es el agua. Entonces imaginemos que nosotros tenemos disueltas estas especies, ¿no? Este producto en este sistema acuoso. Pero este producto, que es nuestro producto de interés, no solamente está él, ¿no? También está acompañado probablemente de impurezas o de trazas de otros compuestos o de otros productos. Entonces lo que hacemos es agregar un solvente, que generalmente es un solvente de tipo orgánico, y este producto, nuestro producto de interés, que imaginemos que son estas rueditas azules, generalmente tienen un grado de solubilidad en este compuesto orgánico, ¿no? Y los demás componentes generalmente no pueden disolverse en este solvente orgánico. Entonces lo que hace es únicamente atrapar a las especies que son afines a él y las pone en otra fase, ¿no? Dejando una separación muy visible. Si nosotros pudiéramos ver esto en el laboratorio, podríamos ver la formación de dos fases, ¿no? Una fase que es la fase orgánica, donde está nuestro solvente orgánico, y la otra fase que es la fase acuosa. Entonces, en esta fase donde nosotros tenemos el solvente orgánico, es donde está nuestro producto de interés, ¿ok? Y lo único que hacemos, pues estos embudos, se les denomina embudos de separación, tienen acá una pequeña perilla que nosotros podemos abrir y dejar pasar la primera fase, y únicamente nos va a quedar la fase orgánica, que es la que tiene el producto de interés. Este es ¿cómo se dice? La característica de lo que es un proceso de extracción, donde la principal propiedad que se debe tener son estos grados de solubilidad que tenga nuestro soluto en este solvente. ¿Sí recuerdan a qué le llamábamos nosotros solubilidad? ¿Sí lo recuerdan? Habíamos dicho que todos los compuestos químicos tienen un grado de solubilidad. Entonces, cuando ustedes elijan un solvente, una de las cosas que deben visualizar o que deben tener en cuenta es su solubilidad. Es decir, la capacidad que tiene ese solvente de poder disolver, por así decirlo, ¿no?, este soluto. Es decir, por ejemplo, hablábamos en diapositivas anteriores, en clases anteriores, que, por ejemplo, el cloruro de sodio tiene un cierto grado de solubilidad, ¿no? Le pongamos un valor, no sé, imaginamos que tiene una solubilidad de 120
gramos por litro de solución. Ese es como su punto exacto donde nosotros no saturamos, al menos en ese solvente, no lo saturamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos excediendo ese punto de solubilidad. Todos los compuestos químicos tienen esa solubilidad. Entonces, es una de las cosas que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando nosotros hacemos síntesis en los laboratorios, a veces queremos, porque ya hicimos un cálculo estequiométrico, sabemos que nosotros necesitamos, no sé qué les gusta, 8 gramos de un compuesto X, ¿no? De una sal, por ejemplo, ¿no? Y queremos disolverlo en 50 mililitros de agua. Entonces, si nosotros nos vamos a sus tablas de solubilidad, podemos, vemos el valor o el grado de solubilidad que tiene esa sal y queremos disolverlo en un volumen de agua que no es el correcto, jamás vamos a poder disolver completamente la sal. Entonces, si nosotros imaginemos que estamos en un pequeño vasito de precipitado y ahí estamos tratando de disolver nuestra sal y nunca vamos a observar que se disuelve totalmente y queremos utilizar este compuesto para una síntesis, pues obviamente nuestro rendimiento va a ser muy poco. ¿Por qué? Porque no logramos disolver completamente la sal. Y dentro de ese vasito de precipitado no solo tenemos la forma iónica, por así decirlo, de la sal, sino también tenemos esta sal completamente, ¿cómo se dice? En una fase no disociada. Es decir, cuando nosotros queramos utilizar, por ejemplo, no sé, imaginemos que en una sal yo quiero utilizar la parte metálica de la sal, ¿no? O sea, recordemos que en este proceso de solvatación están las partes, la parte metálica y la parte no metálica de una sal están completamente separadas, ¿no? Entonces, este proceso de solvatación es el que me permite a mí que no se vuelva a unir entre ellos. Entonces, como tengo disociadas esta sal y a mí me interesa únicamente hacer reaccionar la parte metálica para formar otro compuesto, y si tengo completamente disociada esta sal, pues obviamente mi rendimiento va a ser mayor, ¿no? Porque voy a tener muchas más especies metálicas disueltas. Y si yo no tengo todas estas especies metálicas disueltas porque saturé mi solución, pues obviamente mi rendimiento va a ser muy, muy poco, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones es la que nosotros debemos tomar en cuenta cuando vamos al laboratorio y hacemos una síntesis. Debemos observar, 1, su grado de solubilidad, 2, si mi compuesto es un compuesto polar o es un compuesto no polar. Recuerden que había una reglita, ¿no? Para poder elegir un solvente. ¿Sí recuerdan cuál era la reglita? ¿O qué decía? ¿Nadie? ¿Marieli? Creo que era simplemente en caso de los polares, creo que eran sus enlaces y creo que era su estructura, ¿no? Ajá, no. Hay una regla para... No. ¿Cuál? Perdón, no te escuché. Creo que es el internet de Marieli que está fallando. A ver, Carlos, Augusto. Creo que era que los polares deberían ser con los polares y Ajá. de igual forma con los apolares. Exactamente. La regla es que lo similar disuelve a lo similar, ¿no? Eso debemos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el caso que veíamos, ¿no? De que si el aceite era soluble en agua. ¿Es soluble en agua el aceite?
¿O las grasas son solubles en agua? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son hidrofóbicas. Sí, pero ¿por qué más? O sea, si nos basamos en la estructura de la grasa y la estructura del agua. ¿El agua qué es una molécula polar o no polar? Es polar el agua. Es polar, ¿no? ¿Y la grasa o el aceite? Apolar. Apolar, ¿no? Entonces, si nos basamos en esta regla de lo similar disuelve lo similar, la grasa y el agua no son similares, ¿no? Porque una es una molécula polar, que es el agua, y la otra es una molécula apolar, que es la grasa. Entonces, cuando nosotros hacemos estos procesos, por ejemplo, de extracción, siempre me olvido, estos procesos de, a ver, aquí en ¿no? Cuando hacemos estos procesos de extracción de aceites esenciales, al menos en algunos productos como la naranja, como el limón, la toronja, etcétera, ¿no? ¿Qué clase de solvente creen ustedes que deberíamos estar utilizando? Si sabemos que al menos esta estructura química que tiene este aceite esencial de naranja es una estructura química no polar. Carlos. Serían disolventes orgánicos. Ajá, exactamente, ¿no? Tendríamos que usar disolventes orgánicos porque todos los disolventes orgánicos son no polares. La mayoría son no polares. Entonces, generalmente cuando nosotros queremos extraer, por ejemplo, el biodiesel o las grasas, o en este caso aceites esenciales, vamos a estar utilizando solventes orgánicos como lo son el hexano, ¿no? El hexano es uno de los compuestos orgánicos más utilizados en laboratorio cuando queremos separar mezclas oleosas, ¿sale? Entonces tenemos que visualizar eso, ¿no? Ver primero la solubilidad que tiene mi compuesto en ese solvente que yo elegí y dos, ver la estructura tanto de mi compuesto como de mi solvente, ¿no? Porque si obviamente tienen estructuras diferentes, es decir, si una es una molécula no polar y la otra es una molécula polar, pues obviamente nunca voy a poder disociar o disolver esta molécula, ¿no? Entonces es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, en consideración cuando nosotros elegimos un solvente. ¿Sale? Es lo que veíamos, ese ejemplo creo que sí lo vi con ustedes, ¿verdad? De si el etanol se puede disolver en agua, sí lo vimos, ¿no? Ni se acuerdan. ¿Qué creen? ¿Se puede o no se puede? Mauricio, ¿se podrá? Sí, ¿no? A ver, Diego Armando. Sí. Pues sí, ¿no? Sí, sí se puede, ¿no? O nunca se han tomado un ron. Nunca. Unas aguas locas, me decían por ahí, a uno de ustedes. Pues justamente pasa esto, ¿no? Cuando nosotros, me duele el estómago. Cuando tratamos de disolver el alcohol en agua, justamente está pasando esto, ¿no? Yo se los había explicado, creo que en la clase pasada,
que pues la molécula del agua, que es esta, en este caso, no sé si logran ver mi cursor, pues tiene cargas parciales, ¿no? Y imaginemos que la distribución de sus cargas, al menos en esta parte, en la parte donde está el oxígeno, tiene una densidad, nosotros le llamamos densidad electrónica mayor. ¿Por qué? Porque aquí en esta parte está como la parte más electronegativa de esta molécula de agua, ¿no? Entonces, el etanol, en toda su estructura, va a tener, en la última parte de su estructura, ustedes saben que tiene estos enlaces, ¿no? De OH, que le da esta característica de ser un alcohol a estos compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, esta parte, como tiene un enlace de oxígeno e hidrógeno, como lo tiene el agua, esto le da un comportamiento polar a esta molécula de etanol. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, esta parte polar de esta molécula de etanol es la que hace que se pueda disolver en el agua. ¿Por qué? Porque lo similar disuelve lo similar. Entonces, como esta estructura de carbonos es muy pequeña, solo tenemos 2 carbonos enlazados, entonces le gana más la parte polar que la parte no polar. Por eso es que el etanol sí se puede disolver en agua. Si nosotros habláramos de una estructura carbonada mucho más grande, como la del octanol que también habíamos visualizado en la clase pasada, el octanol, ¿cuántos carbonos tiene? 8, profe. ¿No? Entonces, imaginemos que tenemos, o sea, no es lo mismo jalar con 2 personas una cuerda que jalarla con 8. Entonces, por eso es que como su estructura polar, no polar, es mucho más grande en una molécula de octanol, le gana a la parte no polar, a la parte polar, perdón, de esta molécula. Por eso es que ya los alcoholes que tienen pesos moleculares muy grandes, como el octanol, y de ahí en adelante, ya no se puede disolver en agua, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos también nosotros considerar o tomar en cuenta, ¿no? Es hacer un estudio de la estructura de nuestro compuesto y ver si la parte no polar o la parte polar es la que rige el comportamiento de este compuesto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta cuando hacemos estos procesos de extracción. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, como les comentaba, una de las aplicaciones que tienen estas extracciones es en la obtención de estos aceites esenciales. Esos aceites esenciales son muy demandados en lo que es la cosmética natural, en lo que también es en lo que es la industria de perfumes, también es muy demandado. Nosotros, yo les había comentado que tenemos un pequeño emprendimiento, ¿no? De jabones artesanales, shampoos, etcétera, ¿no? Toda una gama de productos orgánicos. Entonces utilizamos mucho aceites esenciales. Y en lo particular yo les puedo decir que hay muchos aceites que nosotras ya no logramos extraer. Una, porque es muy difícil, necesitas muchísima materia prima para poder extraer muy poca cantidad de aceite. Entonces, hay compuestos, por ejemplo, yo utilizo uno que es rosa mosqueta, pues obviamente necesitaríamos kilos y kilos de pétalos de rosa, específicamente de rosa mosqueta, ¿no? Para poder extraer cierta cantidad de mililitros. Entonces, esas las compramos. Y 10 mililitros nos cuestan alrededor de 350 pesos. Entonces, al menos en esta parte de la industria de lo que son aceites esenciales, sí es muy, muy demandado, ¿no? ¿Y cómo los obtenemos? Pues los podemos obtener a partir de este proceso, ¿no? Estos procesos de extracción a través de un solvente, o también lo podemos obtener a través de un proceso que se llama destilación por arrastre de vapor.
¿Ustedes ya habían escuchado este término de destilación? ¿O su fundamento ya lo habían hecho alguna vez en la secundaria? ¿En la prepa? No. Díganme algo, pues si no sienten que ni están ahí. Presente en el cuerpo, la mente en la playa. Sí, sí fuiste a la playa, vi tus fotos. Bien quemado, Daniel, pues. Ajá, ¿no? Exactamente. Sí se puede hacer eso. Entonces se puede sacar nosotros hicimos una práctica de donde fermentamos uvas. Primero las picamos y luego las dejamos fermentar. Y luego a partir de ellas extrajimos el alcohol con destilación. Entonces hay dos tipos de destilación. Una que es destilación simple, que es como extraemos el alcohol por ejemplo, el que tú dices, Diego, o el de las uvas, también es una forma de destilación simple, ¿no? Ajá, sí tarda mucho, efectivamente. Pero para extraer lo que son aceites esenciales, no utilizamos una destilación simple, utilizamos una técnica que es destilación por arrastre de vapor. No sé si han escuchado hablar muchísimo de este aceite CBD del cannabis, que ahorita ya se está comercializando mucho. Ajá. Pues justamente lo obtienen a través de este proceso de destilación por arrastre de vapor. Pero como dice Christopher, es una técnica muy tardada. Ajá. Y necesitas también muchísimo producto. Entonces, por eso es que estos aceites son muy caros. En realidad, creo que un frasquito, hay gente que lo vende alrededor de 2,500 pesos, ¿no? O sea, estamos hablando de 10 mililitros. Ajá, son procesos muy tardados. Entonces, este es el proceso que se utiliza, ¿no? Es una destilación por arrastre de vapor y generalmente lo que hacemos aquí es que tenemos como un generador de vapor, es decir, un pequeño matraz bola, donde tenemos agua y lo comenzamos a calentar y esto empieza a generar vapor, ¿no? Este vapor lo vamos a hacer circular a través de unas conexiones a otro matraz bola donde vamos a tener pues estas especies, ¿no? Que queremos, de la que queremos extraer el aceite, que puede ser la menta, como dice Christopher, romero, lavanda, la rosa mosqueta, como les decía, el clavo, el tomillo, etcétera, ¿no? Y lo que hace es que a través de la diferencia de volatilidades empieza como, ¿cómo se dice? Como evaporarse, por así decirlo, el aceite proveniente de este producto, de esta materia prima. Y una vez que ya tenemos, que ya empieza, que el vapor empieza a arrastrar, ¿no? A jalar estos aceites, hacemos pasar este vapor a través de un serpentín o condensador, como le llamamos. Este condensador, pues le vamos a estar haciendo circular agua fría y se va a empezar a condensar el agua y el aceite, ¿no? Por eso se le llama destilación por arrastre de vapor.
Y pues ya en nuestro último matraz ya vamos a tener pues la mezcla, ¿no? Tanto del aceite como del agua, pero como les decía, como una es un compuesto no polar, perdón, en este caso el agua, y el otro es un compuesto polar, pues no son miscibles, no se pueden disolver, ¿no? Una en otra. Por eso es que se forman estas dos capas entre el aceite y el agua, y es mucho más fácil separar el aceite del agua, ¿no? Entonces, es también uno de los procesos que se utilizan para poder generar este tipo de componentes. Ajá, sí, son muy caros. Todos los aceites esenciales son muy caros. No sé si vieron esta película del perfume. Bueno, o el libro también. Entonces, Ajá, sí, Fernanda. ¿Ibas a comentar algo, Fernanda? No, profesor, lo dije así. Ah, sí, exactamente, ¿no? Él utilizaba este proceso, ¿no? Sí, lo recuerdan. Que tenía unos alambiques ahí. Era un proceso de destilación. Hasta para ser asesino hay que saber ciencia. Bueno, según el libro, ¿no? Saber cómo es aparece. Pues sí, está bien. hay una solución que le llamamos solución piraña, donde puedes disuelve totalmente toda la materia orgánica, ¿no? Por eso les comentaba, pues, de que llevamos materias de ética y valores justamente por todo eso, ¿no? O sea, ustedes ya llevan esta parte fundamentada de la química, ¿no? O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes visualicen, ¿no? Que estos conceptos, estas cuestiones de cómo elegir algo, de cómo sintetizar algo, no lo sabe cualquier gente. O sea, no puede venir un licenciado en administración de empresas y les va a decir a ustedes, cómo hacer cómo sintetizar algo, ¿no? Porque no sabe todo esto que ustedes están viendo, que saben, ¿no? Que es como la parte básica de su formación, es lo que les comentaba, que a veces lo más básico es lo que nos lleva a formar todo este conjunto de conocimientos que más adelante pues nos va a servir para poder encauzarlo, encaminarlo hacia un objetivo específico. Así es, jóvenes. Si quieren lo dejamos hasta aquí. Y en la siguiente clase seguimos. Les comento, este es un tema que no es muy largo, es muy son cuestiones nada más de ver, de elegir qué tipo de solvente, de ver, vamos a ver un nuevo concepto que se llama coeficiente de repartición, donde lo único que vamos a visualizar con ese coeficiente es ver qué tanto o qué tan soluble es mi soluto en la parte orgánica y en la parte acuosa. Y eso me va a ayudar a mí para poder determinar el solvente que voy a estar utilizando. Y para que yo pueda determinar estos coeficientes de repartición, pues únicamente tengo que saber la concentración de cada uno de mis solventes. Que eso ustedes ya saben cómo hacerlo porque ya saben calcular molaridades, ya saben hacer normalidades. Entonces, esa parte pues es muy sencilla. Es cuestión nada más de
sustituir en la fórmula ciertas operaciones y con eso salen sus coeficientes. Y con eso ustedes ya pueden determinar qué tipo de solvente pueden estar utilizando para poder separar, ¿no?, algún producto en específico. ¿Sale? ¿Alguien tiene dudas o algo por el respecto? ¿No? ¿Qué participativos están hoy? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos no sé cuándo el miércoles tenemos clases. ¿Sale? Que estén muy bien, chicos. Igualmente, ¿no? Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe.